Bienvenidos y bienvenidas a este primer curso de la Plataforma de Innovación para el Desarrollo de Capacidades Tecnológicas para la Micromovilidad en Querétaro. Este curso se llama Digitalización para la Movilidad Sustentable. ¿Y qué es lo que nos motiva para llevar una movilidad sustentable? Bueno, lo primero es definir lo que nosotros conocemos como movilidad sustentable o sostenible, que básicamente engloba un montón de procesos y acciones orientadas justamente a conseguir el uso racional de los medios de transporte. Tiene varios objetivos entonces la movilidad sustentable. El primero es tener transporte más eficiente. Y este transporte más eficiente generalmente lo medimos por dos indicadores. El primero es un indicador de energía. Y tiene una razón muy particular, porque casi la mitad de la energía que ocupamos, la ocupamos en el sector transporte. Y la segunda es justamente el cuidado del medio ambiente. Entonces, con el fin de motivar de fondo todas nuestras acciones en esta plataforma, vamos a tratar de entender esta primera motivación, este transporte más eficiente en términos energéticos. Y para ello necesitamos saber de dónde sacamos la energía. Si nosotros vemos estadísticas justamente del mundo, nosotros podemos saber que en 1971 el 86% de la energía se usaba de medios no renovables. Y en el 2019, casi 50 años después, usamos el 81% de energía de medios no renovables. Eso quiere decir que en los últimos 50 años casi no hemos hecho un cambio de dirección en la utilización de las energías renovables. Y esto tiene una razón. Y la primera es justamente porque si nosotros vemos cuánta energía consume cada sector, nosotros podemos ver que casi la mitad de la energía lo consume el sector transporte. Si no cambiamos la tecnología de transportación, no podemos cambiar hacia uso de energía no renovable. Y entonces hay varias tecnologías que podemos utilizar justamente para hacer este viraje. Podemos utilizar, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un análisis de cuánta energía nosotros consumimos, entonces los vehículos en México, por ejemplo, consumen alrededor de 650 terawatts hora por año en motores de combustión interna. Si nosotros en vez de utilizar motores de combustión interna utilizáramos vehículos eléctricos, utilizaríamos una cuarta parte de esa tecnología. Si además, en vez de vehículos eléctricos, nosotros utilizáramos vehículos de celdas de combustible, nosotros pudiéramos ahorrar más o menos ese 25%, casi 28%. Ocuparíamos el 28% de nuestra energía. Y si utilizáramos vehículos híbridos, nosotros pudiéramos ahorrar fácilmente la mitad de esa energía. Es decir, necesitamos transitar hacia tecnologías de transportación mucho más eficientes. Pero eso tiene serias limitaciones. La primera limitación es que tendríamos que pasar a números, lo que implica hacer eléctricos el 100% de los vehículos. Por ejemplo, ver cuánto es el consumo actual eléctrico y después estimar cuántos vehículos tenemos y pasarlos completamente eléctricos y después calcular el nuevo consumo de energía. Si nosotros hiciéramos eso, nos daríamos cuenta que actualmente, más o menos, nosotros consumimos casi 350,000 gigawatts hora. Si nosotros quisiéramos hacer el 100% de los vehículos eléctricos, tendríamos que consumir casi 170 gigawatts horas más, lo que implica que nosotros tendríamos que aumentar el 50% de nuestra producción eléctrica de la noche a la mañana, si quisiéramos implementarlo pues el día de mañana. Y eso implica muchas reformas en términos de cómo sacamos esa energía y la disponibilidad de la energía. Esa es una primera razón energética. La segunda tiene que ver con nosotros. Esta movilidad sustentable tiene que ver con nuestro bienestar. Y esto nos lleva al segundo objetivo. El segundo objetivo del transporte es que sea más eficiente. ¿Y qué quiere decir que el transporte sea más eficiente? Bueno, si nosotros el día de hoy todos nos animamos a tener nuestro vehículo eléctrico y salimos a la calle, probablemente si tenemos los mismos medios digamos, las carreteras, se verían exactamente igual de como están aquí en esta imagen. Veríamos calles llenas, a lo mejor con muchas motocicletas, con muchas, eso sí, eléctricas si quieren ustedes, pero
no nos transportaríamos de manera eficiente. Para que nosotros nos podamos también transportar de manera eficiente, necesitamos al menos dos cosas. La primera es la planeación y la segunda es adaptar nuestra movilidad a las condiciones de tránsito. Si nosotros no podemos hacer eso, vamos a seguir teniendo vehículos eléctricos que no nos permiten tener una movilidad eficiente. Y entonces necesitamos predecir cómo se van nuestras necesidades de movilidad, y eso implica manejar datos. Una razón más de este curso. Pero también una movilidad sostenible o sustentable requiere accesibilidad del transporte. Pero hablar de ello implica no solamente darle acceso a la movilidad a personas de la tercera edad o con discapacidades. También estamos hablando de transporte eficaz. Transporte que nos da regularidad en el servicio, alcance del servicio, es decir, que los puntos que requieren el servicio de movilidad realmente lo tengan. Los horarios, que es muy importante, no es lo mismo tener movilidad a las 4 de la mañana que a las 12 del día, y necesitamos además un balance entre la oferta y la demanda. Accesibilidad del transporte también nosotros la entendemos desde un punto de vista de infraestructura disponible o accesible los 365 días del año. Es decir, movilidad sustentable no nada más implica movilidad en zonas urbanas, sino también movilidad en zonas rurales. Y eso implica que la infraestructura está disponible todos los días del año, llueve o pasen, pues en general pase lo que pase. Sin embargo, cuando estamos hablando de competitividad del sistema productivo, no nada más estamos hablando de la competitividad en zonas urbanas, sino también en zonas rurales. Esta competitividad es mucho más crucial porque de ello, del intercambio de bienes y de servicios, influye directamente sobre la calidad de vida de la gente que habita en las zonas rurales. Esto es entonces un punto de equidad social. La movilidad sustentable es un punto crucial para la equidad social. Además de esto, necesitamos una movilidad sustentable para no comprometer las condiciones de salud de los ciudadanos. Es muy conocido que en las zonas rurales existen niveles de contaminación tan altos que incluso hay implementados sistemas de contención como los no circula para poder limitar la emisión de contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, si no cambiamos de tecnología, esto no podrá ser manejado ya con restricciones de circulación. Finalmente, una de las cosas por las que queremos movilidad sustentable es justamente por el desplazamiento seguro. En este video en particular, ustedes pueden ver un accidente que surgió de alguien que venía utilizando el celular. Es un impacto hacia una glorieta sin el menor esfuerzo de frenado. Esto sucede porque el conductor venía en otra tarea. Pero desplazamiento seguro no nada más implica eso. Implica también que haya las condiciones de transportación segura, sobre todo en los medios rurales, en donde la disponibilidad, la eficacia tiene implicaciones sobre la seguridad. Y finalmente, un desplazamiento seguro tiene también que ver con la garantía de que las personas no sean acosadas en el transporte de ninguna manera. Esto también tiene que ver con desplazamiento seguro. Y para esto, para atacar todos estos problemas, es que necesitamos la tecnología. Sin movilidad eficaz no podemos combatir la pobreza. La gente pobre tiene acceso limitado a la educación, no tiene acceso a los servicios médicos y entonces necesitamos medir para conocer, necesitamos medir esta movilidad para tener un diagnóstico y necesitamos además planear y ejecutar programas de mejora para alcanzar una solución. Y para esto nos sirven los datos. De las mediciones, entonces obtenemos datos. Necesitamos entonces tener toda una estructura de adquisición, procesado de datos que iniciaría, por ejemplo, desde la planeación de cómo vamos a adquirir estos datos, la planeación, por ejemplo, de encuestas o de sistemas de adquisición de datos y después tener las herramientas tecnológicas para coleccionar y almacenar esos datos. Incluso tener los datos puede no ser útil si nosotros no somos capaces de desplegarlos de manera eficiente y ese despliegue no será útil si no lo analizamos y si no extraemos la información.
el objetivo de este curso, Digitalización para la Movilidad Sustentable, se trata de esto, de saber cómo planear la colección y almacenar los datos, el despliegue de esos datos, el análisis y la extracción de información. Este curso entonces está agrupado en 4 partes, bueno, en 3 partes. La primera es saber nosotros qué tipo y estructuras de datos vamos a estar, con qué tipos de estructuras de datos vamos a estar lidiando. Segundo, cómo vamos a manipular esos datos. Y tercero, analizar estos datos. Y dentro de este análisis podemos tener como 2 tendencias muy fuertes dentro de lo que se llama la ciencia de datos, que es, por ejemplo, una estadística descriptiva, en donde vemos, por ejemplo, distribuciones estadísticas, como detectar y manejar datos atípicos, algoritmos para la estimación de parámetros, entre otras, y la estadística inferencial, es decir, aquella que nos permite verificar hipótesis. Y entonces, a partir de ello, nosotros, dadas estas, digamos, este contenido del curso, nosotros vamos a aprender, además de este conocimiento, vamos a aprender algunas otras herramientas técnicas asociadas con la visualización, con la interpretación gráfica y con el significado de los datos. Empecemos, pues. La primera parte de este curso es asociado a tipos y estructura de datos. Y cuando hablo de tipos, hablo necesariamente de la clasificación de los datos. Y tendría yo que empezar definiendo que la clasificación es un proceso de organizar los datos en grupos homogéneos, según sus características comunes. Es decir, algo que es común lo empiezo a agrupar. Y dependiendo, y además los puedo clasificar de acuerdo a un criterio en particular. Si los datos los puedo clasificar entre si utilizan números o no utilizan números, y entonces hay una primera clasificación en tipos de datos cualitativos o cuantitativos. Los datos cualitativos se clasifican en función de algunos atributos o cualidades, por ejemplo, el sexo. Femenino o masculino, el color del cabello, café, castaño, negro, rojo, la alfabetización, si sí está una persona alfabetizada o no, qué tipo de religión tiene o el estado en el que vive. Hidalgo, Zacatecas, San Luis Potosí, esos son tipos de estados cualitativos. Y dentro de los datos cualitativos existe una segunda clasificación, que son los datos nominales y los datos ordinarios. Los datos nominales son como, por ejemplo, la raza, el tipo de cabello, los tipos de población, etcétera, mientras que los datos ordinarios son aquellos que nos permiten calificar algo, por ejemplo, o el estatus. Por ejemplo, el estatus social alto, medio, etcétera. Son como datos que los podemos ordenar sin tener una precisión, sin tener una super precisión. Es decir, son ordenados, son atributos que pueden ser ordenables, pero que de ninguna manera son así determinantes, son más bien como difusos. Y nosotros, por ejemplo, estos datos ordinarios, cuando nosotros hablamos de que es alto, medio, bajo, nulo, va a depender mucho del criterio que se utilice para eso. En ese sentido es difuso, pero ciertamente los podemos ordenar. Estos datos cualitativos entonces les llamamos ordinarios porque somos capaces de ordenarlos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos analizando por ejemplo, el consumo de combustible fósil en un vehículo. Esto puede ser, dependiendo, por ejemplo, de la tecnología, puede ser alto, puede ser medio, puede ser bajo, etcétera, como lo acabamos de ver en la introducción. Estos datos, estos son ejemplos de datos ordinarios. Por ejemplo, el precio. Si bien la variable precio le podemos poner números reales, también lo podemos utilizar como datos ordinarios. Por ejemplo, es alto el precio, es medio el precio, es bajo. Siguen siendo datos cualitativos difusos, dependen del criterio, pero los podemos ordenar. Esta entonces es una primera clasificación de datos. La otra le estábamos mencionando que son datos cuantitativos. Es una clasificación cuantitativa. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que los datos
tienen características medibles de manera exacta. Por ejemplo, la altura. Yo mido 1,63 de estatura y a lo mejor alguien más mide 1,51 o 1,80. Lo podemos cuantificar de manera exacta. El peso también lo podemos cuantificar. Los ingresos, ahora sí, eso ya no tiene que ver con el estatus social. El ingreso sí se puede calificar entre cierto número, entre ciertos números, y entonces ahí sí podemos además asociarle un dato cualitativo de ingreso alto, de ingreso medio o de ingreso bajo. Una vez más, el dato cualitativo depende del criterio, el dato cuantitativo no. ¿Sale? Las ganancias, entre otras cosas. Entonces, los datos cuantitativos están asociados a números y como números nosotros los podemos clasificar de acuerdo a cómo están definidos los números. Podemos decir, hablar de datos discretos, por ejemplo, el número de estudiantes, una población, el número de autos en una ciudad. Podemos estar hablando de 10 autos, podemos estar hablando de 12 autos, pero no podemos estar hablando de 3.14, 16 autos. Son números enteros, ¿sale? Mientras que hay otros datos que son continuos, como por ejemplo la velocidad de un auto, el área, por ejemplo, de cosecha de energía solar o el flujo vehicular, que necesariamente están asociados con otro tipo de números, con números reales. Y para tener más claridad sobre este punto, voy a hablar entonces de los tipos de números. Hay muchos tipos de números, pero en particular me voy a hablar de 4 de ellos. Los naturales y los enteros, los racionales, los ordinarios y los reales. Estos números, los números naturales son, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4. Son números que no incluyen, por ejemplo, el 0. Los números enteros son, como yo le pongo aquí, incluyen el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero también hay números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Estos son los números enteros. Los números ordinarios tienen que ver con el orden, tienen que ver con números que nosotros podemos tener una relación de quién es más grande que otro. Estos son los números ordinarios, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, que utilizan para su definición, obviamente, los números naturales y que implican ese orden de los cuales estamos hablando. Nosotros ya vimos que hay unos datos cualitativos que se llaman ordinarios, porque los podemos ordenar. Estos números también los podemos pasar a datos, por ejemplo, cuantitativos. Por ejemplo, si a su vez nosotros podemos asociarle, por ejemplo, a alto un número 1, el medio a un número 2, el bajo a 3 y nulo a 4. Esta es una escala, es decir, pasamos de datos cualitativos a datos numéricos. Sin embargo, no pierdan de vista que aunque ahora son numéricos, no deja de haber ese criterio de desde cuánto a cuánto va a ser alto, y eso es cualitativo, ¿sale? O de cuánto a cuánto va a ser medio o bajo, y ahí necesariamente hay influye un criterio que es cualitativo. Entonces, a este tipo de datos ordinarios, nosotros los decimos contables. Hay muchos números, por ejemplo, que cualidades que nosotros lo podemos hacer como una correspondencia a los números naturales, y entonces decimos que son contables. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta esta observación que les digo. Finalmente, los racionales son una relación entre los números enteros, por ejemplo, división. Cuando digo de relación, hablo de división, de una división entre un número entero entre otro entero. A ese tipo de números nosotros los llamamos racionales. Y finalmente los reales, que incluyen más, que es un conjunto enorme, que adentro están los números naturales, adentro están los números enteros y adentro también están los racionales y algo que les llamamos los irracionales. Los irracionales son todos aquellos que no los podemos poner como una relación entre dos enteros. Y ese conjunto de todos esos números los llamamos reales. Cuando nosotros estamos hablando de peso, altura, temperatura y todo eso, estamos hablando de datos continuos y son números reales. Retomando entonces, estos datos continuos son datos medibles que pueden tomar cualquier valor. Altura, peso, temperatura, longitud, estos sí son datos continuos y pueden cambiar con el tiempo.
en ese caso son continuos, variantes en tiempo. Y como por ejemplo el peso de una persona, a lo mejor no es lo mismo el día de hoy que en 6 años, que en 4 semanas. Todo dependerá del régimen de su alimentación, de muchas cosas. Otro tipo de datos igual cuantitativos, entonces fueron los datos continuos, y ahora toca ver los datos discretos. Los datos discretos son aquellos de los que empecé a hablar hace ratito. Son los datos contables, son conjuntos de números que son contables. Son informaciones que solamente puede tomar ciertos valores. Por ejemplo, el número de zapatos. Un número de zapatos ya no depende del criterio. Hay 10 o hay 9 o hay 8, pero no hay 9.5 zapatos. ¿Sale? El número, por ejemplo, el número de dientes, el número de niños en una población, eso es un dato discreto. Los datos discretos incluyen variables discretas, que estas variables discretas pueden ser, en la mayoría de los casos, para los datos que vamos a utilizar, pueden ser finitos, numéricos, contables o no negativos. Es decir, por ejemplo, no podemos hablar de menos 10 niños. Tendríamos que hablar de 10 niños o de 0 niños, pero no podríamos hablar de números negativos, ¿sí? Ok, dentro de la clasificación de los datos, si los podemos utilizar números o no podemos utilizar números, hay otra tercera clasificación, y depende de cómo están variando esos datos. Una entonces primera clasificación de datos es que sea cronológica. ¿Qué quiere decir que sea cronológica? Que varía en función del tiempo. Por ejemplo, que varía con los meses, que varía con los años, etcétera, con los segundos. Y entonces vemos ahí una gráfica que nos dice, por ejemplo, cómo va variando en este caso el precio de algo conforme pasa el tiempo, y este tipo de gráficas nos ayuda justamente para ver una cronología en tiempo. Otro tipo de gráficas que nos ayuda a ver la cronología en tiempo son estos diagramas de barras. Estos también nos ayudan para desplegar datos cronográficos. Sin embargo, no es el único tipo de datos que tenemos. Incluso los numéricos los podemos clasificar como si son no solamente dependientes en tiempo, sino puede ser otra clasificación anidada, que dependen de la ubicación. En este caso decimos que existe una clasificación geográfica, en este caso, que depende de la ubicación o de las áreas. Y cuando nosotros hablamos de movilidad, estamos hablando también, y tiene un componente muy importante, esto de la clasificación geográfica, porque depende de en dónde, o sea, no podemos hablar de movilidad, tendremos que hablar, por ejemplo, de movilidad en banquetas, movilidad en calles primarias, movilidad en calles secundarias, movilidad en transporte público, y eso tiene a su vez diferentes cualidades que varían en tiempo y que varían en espacio. Una de las cosas que van a aprender a utilizar un poco más adelante en este curso es justamente cómo utilizar sistemas de información geográfica para la movilidad. Finalmente, ponerles, por ejemplo, otro ejemplo de lo que es esta dependencia geográfica. Estábamos hablando de movilidad sustentable utilizando energías renovables, y eso implica también ver cómo está la disponibilidad de energía en función de la movilidad. Y eso implica utilizar mapas como estos de sistemas de información geográfica que nos permitan estimar rutas y verificar que la disponibilidad, por ejemplo, en términos de variables cuantitativas muy claras. Otra clasificación, dependiendo justamente de si son datos de primera o de segunda mano, es la siguiente. Datos, por ejemplo, que les llamamos primarios, y datos secundarios. Los datos primarios son los que se recopilan por primera vez a través ya sea de experiencias o pruebas personales o pruebas, ¿no? Que son particulares y específicas para la investigación. Vamos a suponer que nosotros queremos estudiar, por ejemplo, la movilidad en la ciudad de Querétaro. Nosotros pudiéramos optar por poner sensores en los vehículos y saber la posición, por ejemplo, de los vehículos a cada tiempo. Entonces, en este caso, nosotros podríamos saber la ubicación de todos los vehículos en la ciudad de Querétaro. Y tendría justamente ese propósito. Pero puede ser
que sin quererlo nosotros sepamos la ubicación de un vehículo. ¿Y cómo podría ser eso? Si alguien en un vehículo abre su celular y dice yo quiero llegar a este punto y me auxilio de alguna marca de GPS que nos pueda ayudar, y entonces podemos trazar una ruta entre donde estamos y a donde queremos llegar. Esa información tiende, sí habla de nuestra movilidad, pero no fue diseñada, o sea, ese experimento no fue diseñado para estudiar la movilidad, fue diseñado como una herramienta para nosotros poder llegar de un punto a otro. Esa información se le llama secundaria. Cuando nosotros ya utilizamos datos que ya existen, estos son secundarios, mientras que los de primera mano son primarios. Entonces, estos datos secundarios son datos de segunda mano que ya han sido recopilados, registrados por otros investigadores sin el propósito de nuestra investigación, ¿sí? Y esto puede o no ser un problema, dependiendo de hasta dónde queremos llegar a la investigación, y sobre todo es importante decir que las conclusiones de datos primarios no son iguales a la conclusión de datos secundarios. Por ejemplo, si para nosotros estudiar la movilidad de Querétaro tratamos de hacer una analogía a la movilidad de la Ciudad de México o la de la ciudad de San Luis Potosí o la de Celaya, pues vamos a tener como ciertas limitaciones al respecto. Entonces, estos datos son recopilados normalmente de diferentes fuentes, como por ejemplo, ¿qué? Publicaciones gubernamentales, como censos del INEGI, la información que tiene el INEGI. El INEGI ya tiene, por ejemplo, algunas encuestas de movilidad de origen-destino, pero por ejemplo, las tiene la Ciudad de México. Eso podría servirnos, pues podría servirnos a lo mejor, como ya dije, para hacer alguna analogía. Pero también INEGI tiene censos, tiene registros internos, ¿no? Por ejemplo, algunas organizaciones tienen algunos registros internos y tienen, por ejemplo, libros, hay artículos de revistas, sitios web, informes que nosotros pudiéramos hacer o utilizar para llevar a cabo nuestra investigación. ¿Cuáles son mejores? Pues depende. Todo depende del dinero que tengamos, del tiempo que tengamos y los alcances de la investigación. Los datos secundarios, este método de recopilación de datos, tiene las ventajas de que, bueno, primero es asequible, es fácilmente disponible, ahorra costos y tiempo, pero la desventaja, como ya decía, es que la información reunida tiene otro propósito, puede no ser precisa o puede no cumplir con el propósito de la investigación. Entonces, para ello, por ejemplo, aquí les presento una tabla que nos muestra la red vial del Distrito Federal. Nos dice, por ejemplo, la longitud de vías primarias, de acceso controlado, de arterias principales, etcétera, y eso nos dará una idea de la movilidad. Si nosotros tenemos una red vial de las mismas características, ¿nuestra movilidad será igual? Pues bueno, pues esa es una de las cosas que justamente vamos a aprender a hacer, aprender a manejar los datos para ver si podemos aceptar o rechazar una hipótesis.